Bueno, buenas tardes. Eh, el día de hoy voy a explicar el concepto de alteridad, el cual había yo tocado cuando leímos a Simón de Beauvoir, porque es un término que había conocido antes por otras clases y que, como lo mencioné en ese momento, me parece un término muy bello pero muy mal aplicado. Voy a, para esta presentación voy a tratar de explicar en una primera parte unos conceptos de manera muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo para entender las definiciones. Y en una segunda parte entonces voy a comenzar a relacionar los conceptos del autor. Todo esto lo voy a explicar de manera muy sencilla y muy rápida por medio de gráficas, de esquemas y de iconos. Entonces empecemos. Bueno, la alteridad en su forma más básica vendría siendo la capacidad de reconocer al otro. Si ahondamos un poco más, sería necesario o sería necesaria mejor una comprensión de su mundo, de sus condiciones, de los contextos y generar o desarrollar una empatía hacia ello. Entendiendo que la realidad se puede interpretar desde diferentes puntos de vista, desde varias perspectivas y debemos procurar ser respetuosos con eso. Para que la alteridad sea efectiva y fiel a su significado base, esta nunca debe usarse como algo negativo o como algo antiético. Ya en la práctica la alteridad tiene que ver con la forma de relacionarnos con los demás. Nuestra comprensión del mundo sucede a través de los demás. Entonces nosotros tenemos un mundo propio, es cierto, pero lo que se busca es romper o eliminar esa posición de creerse independiente. ¿Sí? Esta posición de creerse independiente se debe eliminar y si bien cada uno tiene su mundo, hay que hacer una transformación hacia la comunicación y la relación con los demás para una comprensión del mundo efectiva. Es la única manera, digamos, en que sucede. No es posible realmente que el ser humano sea completamente independiente o, como lo menciona el autor, un ser aislado de los demás. No es posible y ya lo vamos a ver por qué. Bueno, tenemos que la alteridad, cuando reconocemos al otro, tenemos empatía hacia ello y hacia su mundo, estamos generando una relación de respeto. Entonces la alteridad, por lo tanto, nos lleva al respeto. Y el respeto es la base de la convivencia. La suma de muchos respetos individuales sería la base de la convivencia. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que, para que esto derive en una conducta ética, tendríamos que en este modo de convivencia encontrar un valor en los demás. Hay personas, y esto es muy personal, personas que van por el mundo, digamos, inconscientes de su entorno y de las demás personas que existen y que viven en él. Alguna vez hablando con alguien en donde yo me quejaba, eh, refiriéndome a la mala educación de las personas, esta persona me decía que la gente sencillamente no era mal educada, sino que simplemente eran distraídos. Y entonces yo me preguntaba en ese momento si el ser distraído no es una forma de mala educación. Pues resulta que leyendo este texto parcialmente encuentro que sí, porque cuando dejamos de ser distraídos y entendemos que nuestras acciones
tienen un impacto en el entorno y en los demás. Es decir, empezamos a reconocer a ese otro y a reconocer el entorno y las personas que lo habitan, nos volvemos responsables. Y aquí es donde de pronto encuentro la conexión y la respuesta parcial basada en este autor para esa pregunta. El ser y responsable moralmente con el otro y con su entorno, viene siendo entonces el corazón de la ética y de la razón de ser del ser humano, según el autor. La alteridad normalmente se relaciona con temas sociales, ¿no? Con temas de etnia, de condición socioeconómica, de discapacidad. Pero pues si lo observamos desde su definición más primitiva y más básica, hay una evidente falta de responsabilidad en todo lo que hacemos a diario, como miembros de una sociedad, como miembros de una familia, como, como ciudadanos, con el uso que le damos a los espacios públicos, con la forma de relacionarnos en nuestros ámbitos académicos, laborales, familiares, etc. Entonces, hablando de la persona que es distraída, es muy peligroso, pero muy común en nuestra cultura, que si sumamos a una persona distraída de pronto con una persona arrogante, pues lo que obtenemos es todo lo contrario a lo que estamos viendo. Y ya más adelante lo vamos a ver con una definición que pone el autor sobre esto. Bueno, como lo mencionaba, la alteridad se usa para reconocer al otro, pero para aislarlo. Entonces es curioso porque si bien el autor habla de que no somos seres aislados ni independientes, la alteridad se usa hoy en día para aislar grupos o para aislar personas. Entonces yo reconozco que la persona que tengo al frente es diferente, pero ese reconocimiento lo uso en su contra para alejarme de esa persona, para aislarlo, eh, para discriminarlo y digamos, en planos más generales para negarle posibilidades y oportunidades, ¿no? Que suceden con el Estado, con las instituciones e incluso con las mismas infraestructuras. Se supone que el hombre inicia como una idea de ser independiente, pero si nos ponemos a analizarlo, nunca es así. Entonces se concibe la vida siendo eh, dependiente de otro. Cuando nacemos, somos parte de una estructura social, somos parte de una familia, por lo tanto, seguimos siendo seres introducidos a la colectividad. Y a medida que nuestra vida avanza, pues de cierta manera nos vemos menos libres por las instituciones, por las relaciones sentimentales, de amistad, relaciones laborales, relaciones profesionales. Entonces siempre estamos encaminados a ampliar nuestra necesidad de relacionarnos y no al revés. Ni siquiera, como lo vemos en este esquema, ni siquiera nacemos siendo independientes. Empezamos a pasar por unas etapas y estas etapas nos llevan sencillamente a relacionarnos con otros. Esa relación con otros nos lleva incluso a encontrar semejantes, a encontrar relaciones para el ocio y a relacionarnos con los demás como ciudadanos en un mismo espacio. Una de las preguntas que plantea el autor es ¿cuál es el sentido de la vida del ser humano? Entonces una de las respuestas que se pueden interpretar en el texto es que el sentido del ser humano es eh, ayudar a los otros. ¿Ayudar a los otros a qué? A construir su futuro. Que esto ya es parte del segundo capítulo, que es lo que habla del llamado.
Pero digamos que lo menciona acá, ¿por qué? Porque para nosotros es necesario, eh, partiendo de esta pregunta, mm, nosotros desarrollamos cosas. Entonces obtenemos creatividad, obtenemos imaginación, obtenemos innovación, todo esto a partir de los demás. Y otra cosa importante que sugiere el autor es que nosotros descubrimos nuestra propia identidad es a partir de relacionarnos con los demás. Este conjunto de posibilidades es lo que le da la razón de ser al ser humano, el sentido de la vida. Entonces aquí me gustaría de pronto preguntar qué pasaría con una persona que vive completamente aislado y solo en una montaña. Creo que lo vemos mucho en algunos textos de filosofía y en el cine incluso. Y es que esto lleva a un continuo cuestionamiento de quién soy, ¿no? Y a veces se pretende que la respuesta se encuentre en el aislamiento y no se encuentra. Se encuentra es en, o sea, ese sentido se encuentra es en relacionarnos con los demás. Y aquí quiero poner el ejemplo de la película Náufrago, en donde Tom Hanks está solo, queda náufrago en una isla. ¿Y qué sucede? Que en su imaginación le da vida a un balón, personifica un balón y logra crear un lazo tan estrecho con el balón que hasta termina arriesgando su vida para no perder a ese balón. ¿Mm? Entonces ahí está clarísima la necesidad de relacionarnos con los demás. Otro término que propone el autor es el término de egología y es a lo que iba ahorita. Si sumamos a una persona distraída con una persona arrogante, tenemos una persona egocéntrica. Y es a esto a lo que se refiere el autor. Es un estado en el que no somos capaces de empatizar con los demás. Y vamos a tender a pasar por encima de los otros y a su vez a ser contrarios a la búsqueda de la responsabilidad que propone el autor. Si empezamos a pensar en nosotros mismos, no desarrollamos una parte que también toca el autor, que son las inteligencias interpersonal e intrapersonal. Entonces, la intrapersonal es la que tiene que ver con el entendimiento, la comprensión y el equilibrio conmigo. Y la interpersonal es esa necesidad de relacionarnos con los demás. Si aquí hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, nos damos cuenta que tenemos perfiles y unas inteligencias más desarrolladas que otras. Pero siempre la cúspide va a estar en estas, en las que tiene que ver con las relaciones humanas, con entenderme a mí, entender a los demás, eh, digamos, tomando como pilar la última inteligencia propuesta en la teoría de las inteligencias múltiples, que es la inteligencia emocional. Entonces no podemos llegar a algo como eso sin primero desarrollar un buen nivel de inteligencia intrapersonal y de inteligencia interpersonal. Eh, Puedo deducir en la lectura que nuestras habilidades y respuestas son en general copias de lo que vemos. Entonces algunas cosas las imitamos, algunas cosas las apropiamos, pero construimos nuestra personalidad a raíz de tomar cosas del mundo, copiarlas, extraerlas y pegarlas en nuestro propio mundo personal o nuestro propio mundo interno. Y aquí encontramos eh, una definición o un desarrollo de personalidad. Sumando todas esas vivencias, lo que podemos experimentar
en nuestro entorno a partir de esta recopilación de fuentes y en muchas ocasiones para lograr una aceptación como ser social. Y quiero poner acá el ejemplo del amor. El amor es un valor que implica mucha responsabilidad y es un valor que se construye socialmente. No puedo ver, y lo conecto con lo que hablaba ahorita de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, no puedo ver cómo puedo amarme sin saber lo que es amar a otro. Y esto suena muy a Jesucristo, pero ¿cómo en la práctica sé lo que es amar si no tengo ni idea cómo se ama? Porque nunca he sido amado o nunca he amado a alguien. Entonces, entiendo yo que amarme o estar en equilibrio conmigo nace a partir de amar a otro y no al revés. Mm, Además, todo lo que, todo lo que aprendemos, ¿no? Todo lo que se considera aprendizaje a partir de los problemas, de los desafíos, de la resiliencia, eh, de esa misma copia que hacemos de lo que encontramos en nuestro entorno, no lo puede hacer un sujeto aislado, tiene que nacer a partir del vínculo. Y por eso pongo el ejemplo del amor, porque el amor es un vínculo muy fuerte y que tal vez retrata completamente, digamos, lo que es esa responsabilidad y esa necesidad de interactuar con los demás. El último concepto que quiero abordar sobre el autor es el de la intersubjetividad. Básicamente la intersubjetividad es cómo debo tratar al otro. Entonces, si en la alteridad reconocemos al otro, en la intersubjetividad podemos saber podemos determinar cómo lo tratamos. A través de esta combinación vamos a determinar unas cosas importantes en el otro, en ese reconocimiento del otro, y es el valor que tiene esa persona, la dignidad que podemos percibir de ella y la libertad. Estas tres cosas conforman el concepto de el otro. Ese reconocimiento pues decimos que nace a partir de la intersubjetividad, que viene siendo una dimensión que propone el autor, y esta sucede en una relación digna, en una manera de relacionarnos dignamente, asertiva, ética, con una excelente comunicación, y es un esquema en donde existe la reciprocidad. Obtenemos en igual medida lo que damos. Pues suena una utopía, no sé qué tan cierto sea, si lo vemos desde nuestra cultura, yo no veo que suceda a menudo, pero es lo que propone el autor. Un hombre aislado es un recipiente vacío. Y ese recipiente vacío, al ponerlo en contacto con los demás, se empieza a llenar de elementos intangibles, de energías, y a partir de este choque que de pronto yo puedo describir como metafísico con los demás, que sucede a partir del cuerpo, es donde empieza la interacción. Entonces, recordemos que la comunicación no verbal corresponde aproximadamente a un 70% de todo el proceso comunicativo. Y estas muestras, estas reacciones, no, no son posibles de no relacionarlos con los demás. Bueno, entonces quiero concluir con este esquema en donde vamos a entender que el yo, ya recopilando todo, el yo tiene su propio mundo y el otro tiene su propio mundo también. La línea punteada, que vamos a llamar al reconocimiento, es la relacionada con la alteridad,
o viceversa, la alteridad es la relacionada con el reconocimiento. Estas líneas que nos muestran un tipo de acercamiento y de comunicación de doble vía es a lo que vamos a llamar intersubjetividad, perdón, y a partir de lo cual vamos a determinar el valor, la dignidad y la libertad en el otro. Y esto lo vamos a encerrar, nuestro mundo, el mundo del otro, que se conjugan de acuerdo al texto, encontrando todo esto mediante una relación ética. Y esta sería la conexión con la ética. Finalmente, ya para concluir, entonces podemos decir que alteridad, si queremos identificar qué es alteridad o poner en práctica, vamos a preguntarnos quién es el otro. Si queremos hacer lo mismo con la intersubjetividad, nos debemos preguntar cómo debo tratar al otro. Y el otro, ¿qué es lo que representa para mí? ¿Sí? De acuerdo a ese valor, a esa dignidad y a esa libertad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.